Queda claro que después de un proceso de programación de presupuesto, lo más común que viene pues es la ejecución del mismo, ¿no? Y uno, en línea de lo que va viendo, va comprendiendo en la temática de la ejecución del gasto público, pues lo primero que uno debe de entender es que hay una serie de reglas de juego que establece el marco normativo, ¿no? Parte de ello está en la línea de lo que está en la ley del sistema, el decreto legislativo 1440, que son reglas permanentes, son reglas que se han establecido para que se apliquen durante mucho tiempo. Y después viene ya el tema de lo que es eh, la propia ley de presupuesto de cada año. La ley de presupuesto también pone reglas que se establecen para el año en particular que se va a ejecutar. Algunas de ellas pueden exceptuar incluso del marco normativo que la ley del sistema establece, ¿no? Es decir, si la ley del sistema me prohibiera o me prohíbe, por ejemplo, pasar de gasto de capital a gasto corriente, podría ir la ley de presupuesto en sentido contrario y autorizar por ese año, ¿no? Por el año de la vigencia de la norma, la regulación de una excepción con las reglas que quiera, ¿no? Una cantidad, proyectos mayores a un número, una determinada zona, podría poner las condiciones que se quiera evaluar para poder definir que esto se puede ejecutar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Dirección General de Presupuesto Público? Pues emite una directiva, ¿no? Una directiva que no va a ir más allá de la normatividad ya establecida, tanto en la ley del sistema como en la ley de presupuesto, pero trata de integrarla a unos criterios que deben tomarse en cuenta y básicamente es lo más común que existe dentro de la regulación del presupuesto, ¿no? Y que generalmente se da por los tiempos que se tienen en las etapas del gasto público, ¿no? Esta es la directiva, esta es la del año 20, si quiere verse, va a salir una directiva para el año 21, va a salir una directiva para el año 22 y seguro, antes de que inicie el ejercicio, va a salir una directiva para el año 23. Entonces, esperemos la directiva. La directiva a veces es muy común, generalmente los marcos regulatorios no nos han dado algunas sorpresas, más allá de lo que puede hacer, por ejemplo, el tema de los ingresos directamente recaudados, que a muchas entidades los va a afectar en el año 23, porque el marco de recaudación se ha reducido y seguro que veremos o esperamos ver en un capítulo importante de cómo se va a gestionar este tema de los recursos directamente recaudados en las directivas que el Ministerio de Economía establezca, ¿no? O sea, ya todo el mundo ha visto su presupuesto, sabe que la fuente de recursos directamente recaudados ya no la tienen, ¿no? Y que ese seguro, pues estarán preguntando si ahora cómo vamos a hacer, cómo funciona el tema de la recaudación, voy a seguir recaudando, mis cuentas eran propias, ahora se van a ir a las cuentas del tesoro. Se van a haber una serie de preguntas que seguro esperamos la directiva de presupuesto aclare, ¿no? Como debiera de darse, ¿no? Entonces, pero el resto de hechos son más comunes, seguro que vamos a encontrar mucho del marco normativo que se repite en función de que las reglas no han variado de gran manera. Hoy día, por ejemplo, me estaban preguntando si es que el marco normativo del año 23 tenía alguna prohibición para modificar la partida CAF.
o poder ser habilitada, ¿no? Entonces uno mira la ley y seguro te dice, bueno, no, la partida de CAS no puede ser habilitadora, pero no te dice nada sobre que no pueda ser habilitada, por lo cual se entiende que no existe una prohibición expresa para que esa partida sea habilitada. Y tiene sentido, ¿no? Porque a veces el tema de la discusión sobre los CAS permanentes, el financiamiento de estas plazas, etcétera, se ha dado justo en temas de debate o en temas de discusión que han permitido, pues en todo caso, ir por el lado más sano, ¿no? Que las modificaciones se puedan permitir. Por lo menos hasta donde he visto el marco regulatorio, no hay una prohibición extrema como la que existió este año o la que existía en años anteriores, que te decía que la partida de CAS no era ni habilitante ni habilitadora, o sea, ni podía ser habilitada, perdón. Entonces, algunas precisiones van cambiando, ¿no? Y uno espera pues que estos temas se mantengan, ¿no? Dentro de la lectura que seguro la directiva de ejecución va a dar. Parte de la discusión que se tiene siempre está en el tema de los clasificadores. Economía va definiendo juntamente con la contabilidad y el presupuesto el uso de los clasificadores. Los clasificadores no están escritos en piedra, también pueden ser modificados. Es más, la creación de esa partida de los contratos de terceros vinculados a la entidad, parte de una creación para tratar, entiendo, de identificar aquellos que son los terceros que de alguna manera han tenido algún tipo de identificación de permanente, ¿no? Se han llamado vinculados a la labor de la entidad, pero que de alguna manera seguro van repitiendo sistemas contractuales, ¿no? No puede ser necesariamente la misma persona, pero casi han definido que existe una estructura de gasto de personas que desarrollan tareas dentro de la organización y que de alguna manera están comprometidas a seguir trabajando o que son necesarias para la organización. Más o menos se puede deducir eso dentro de la línea, ¿no? Entonces los clasificadores pueden ser coordinados también con el Ministerio de Economía, o sobre todo para preguntarle si es que existe alguna duda sobre el tema de los registros que se dan, dónde colocar una partida, o registrar de manera más adecuada un determinado gasto. A veces hay temas que hay que orientar, o sea, la vez pasada salía yo a una reunión en Miraflores, dejé parqueado mi carro en una zona prohibida y bueno, cuando me llegó la sorpresa se lo habían llevado, ¿no? Entonces fui a preguntar a la municipalidad, bueno, al depósito donde se había llevado mi carro y bueno, pues veía un flujo impresionante de entrada y salidas de carros que se daba por esta municipalidad, ¿no? Y me quedé preguntando cuánto es lo que recaudan por esta partida, ¿no? De multas e infracciones que se dan a las reglas de tránsito. Y entré a la municipalidad de Miraflores, fui a la partida de ingresos y me di con la sorpresa que no está registrado en la partida que habla de justo de infracciones de tránsito, sino que la han puesto en una bolsa un poco más oscura, ¿no? Una especie de otros ahí, donde uno no sabe cuánto realmente es la recaudación que está entrando por este concepto. Entonces, es importante tener claridad de los registros porque al final las tomas de decisiones pueden ser relevantes, ¿no? Imagínense que llegue en algún momento alguien que diga que se prohíben las multas de tránsito por parquear mal o llevar los carros a los depósitos, etcétera, ¿no? ¿Cuánto de eso significaría de pérdida para una municipalidad que de repente tiene un ingreso importante y que está financiando planillas o está financiando algún tema de alguna inversión respecto a esos gastos y podría verse afectado? Entonces, el registro tanto del ingreso
como también del gasto adecuado, es relevante para poder hacer análisis de la ejecución, tanto del equilibrio presupuestal, ¿no? No tanto del ingreso como del gasto. Dónde estoy gastando, qué cosas estoy registrando como gastos. Si yo trato de desviar el tema de registros de gasto, de repente estoy cargando mal algo que debiera ser ya considerado un gasto permanente y lo estoy llevando a una partida temporal, y al final la economía podría suponer que eso es un gasto temporal y te lo puede volar en algún momento. Entonces, siempre voy a insistir que es bueno hacer una revisión de la clasificación de los gastos y de los ingresos, porque ambos son relevantes para suministrar información, no solamente pensando en economía, sino en las decisiones que pueden tomar otros actores respecto al tema de ajustes que se puedan dar, ¿no? En las decisiones de gasto público o de ingresos, ¿no? Como les digo, siempre van a estar ustedes siendo observados y podría llegar hasta una nueva gestión a la organización y suponer que no hay un ingreso significativo y lo que más genera es malestar, por ejemplo, el tema de las multas que se van percibiendo por estos temas. Entonces, tomar una decisión equivocada por no tener la información, porque no se registró bien, es un tema que no debería ser menor. El otro aspecto que siempre se da es el tema del presupuesto analítico. Es importante porque la información que se lee en la ley de presupuesto es bastante agregada para la organización. Y claro, o sea, el presupuesto tiene una lectura de ese nivel, o de ese nivel de agregación, porque es relevante simplemente para ciertos aspectos de comprender los principales gastos y cómo se está ejecutando, pero el detalle y al interna la distribución de un presupuesto analítico siempre va a ser relevante, ¿no? Porque imagínense llegar a una entidad y de pronto preguntarse cuánto es su presupuesto, ¿no? Y claro, el director de presupuesto, de la OGPP, de la entidad puede saberlo, igual el director de presupuesto del área, pero los usuarios, los que deben iniciar los procesos de gasto, saben exactamente que tienen un marco. En un proceso de tanta rotación de gente que entra y sale y que de repente no maneja tampoco los términos presupuestales, hay muchas personas que se soportan con algún especialista que es el que está tratando de ayudarlos con el tema del gasto para saber si están gastando bien o están gastando mal o si están ejecutando las metas. Estos colaboradores, ¿no?, que están dentro de las líneas tratan de informar sobre los registros. Pero el problema también puede darse porque el titular no está interesado, pero no el titular de la entidad, no el titular de la dirección, puede no estar comprendiendo mucho sobre el tema del gasto, y si no se le alerta de que tiene partidas para ejecutar en el año, podría darse la sorpresa que lleva medio año y el señor ni siquiera estaba enterado que tenía un presupuesto por ejecutar. Y eso es relevante para que las oficinas de presupuesto comiencen a hacer un trabajo informativo desde el inicio de año. ¿Cuál es tu marco? ¿Cuáles son los proyectos que tienen financiamiento? ¿Cuáles son las partidas que están comprometidas y que te puede llevar un tiempo lograr la ejecución? Y que es mejor que empieces desde el mes de enero y no estar empezando en marzo, en abril, cuando ya la decisión de la asignación del gasto está tomada. Es que es muy probable que incluso puedan presentarse algunas necesidades de hacer algunas modificaciones al gasto. Entonces, esos temas me parecen relevantes para iniciar un proceso de conversación respecto al tema de la ejecución del gasto público. En línea o en orden de lo que corresponde,
las directivas y el marco de la ley habla de una ejecución de ingresos, que es considerada básicamente en 3 etapas, al igual que existe en la del gasto, ¿no? Ahora, no todos tienen una propensión a preocuparse por los ingresos, ¿no? O sea, realmente en la medida que se va recaudando, van viendo si tienen o no el tema de la capacidad de obtener el marco para poder ejecutar. Y las etapas son las mismas en cualquier momento del año, ¿no? El hecho de que yo haya formulado el presupuesto en el mes de mayo, junio, hasta llegar a agosto y llevar mi presentación, no implica que yo no pueda revisar mis estimaciones que he realizado en el presupuesto. Es más, la segunda disposición de la ley de presupuesto de cada año, porque esta se viene repitiendo desde hace varios años, señala y te explica, ¿no?, que hay una posibilidad de que el presupuesto pueda ser corregido. Y eso es importante, ¿no? Porque si tú tienes un marco sobredimensionado por algún mal cálculo, pues es bueno que lo revise, ¿no? Y esto se hace principalmente para las fuentes de recursos determinados y la de recursos directamente recaudados. Ustedes igual ya deben haber revisado el marco de la norma, la ley de presupuesto, entonces péguenle una mirada porque la fecha para poder hacer reducciones al presupuesto es muy corta, ¿no? No pasa del mes de enero sobre el tema de las proyecciones, y creo que no pasa del mes de marzo cuando se habla de los saldos de balance. Pero en todo caso siempre hay una posibilidad de equivocarse al registrar las proyecciones o tomar malas decisiones al momento de establecer una formulación de un presupuesto, ¿no? Y lo comento porque lo he visto, ¿no? Entidades que sobreestiman el ingreso de una entidad para señalar que tienen una mayor capacidad de poder ejecutar gasto público, ¿no? Y que, bueno, pues pueden, si yo pongo más ingresos al presupuesto, de seguro puedo pintar más gasto también, ¿no? Y puedo decir que voy a hacer un montón de obras públicas. Entonces, cuando uno recuerdo una reunión, trabajaba en la dirección de presupuesto, ¿no? Y habíamos ido a una visita a ver a los gobiernos locales de Ica, me acuerdo, ¿no? Y de pronto un gobierno local había hecho una consulta porque en la etapa de formulación, incluso mucho antes de que esta disposición se diera, un gobierno local había incorporado como parte de los ingresos la venta de un mercado, y con ese venta del mercado había justificado una serie de obras públicas que iba a desarrollar el año. Pero la pregunta que hacían las autoridades que habían entrado decían, oye, pero ese mercado que habían puesto a la venta y que decían que iba a generar un montón de ingresos, no era ni siquiera de la municipalidad, o sea, estaba judicializado el terreno de pertenección de las personas, entonces ese ingreso no se iba a dar. Sin embargo, el presupuesto mostraba una serie de proyectos que seguro en el análisis que se hace normalmente con el Ministerio de Economía, es que tú ves el marco presupuestal y si no ves que ejecutan, lo primero que te van a decir que eres un pésimo ejecutor. Por ende, siempre es complicado ir con marcos sobreestimados, y esto puede ser errores de cálculo, situaciones que de repente cambiaron, producto de alguna situación que sale del control de la entidad y que puede afectar su ejecución en la línea de la recaudación. Y Economía pues da un tiempo, le dice, bueno, mira, ya acabó el presupuesto ya se aprobó en noviembre, ya sabes tu cifra, pero también durante todo este tiempo, desde que presentaste el presupuesto hasta que
se ha aprobado, tú has ido viendo tus proyecciones, no te has quedado dormido porque has estado viendo qué va a pasar. Y si no lo has hecho, lo debes haber hecho en diciembre. Y si no lo has hecho en diciembre, bueno, pues te doy el último plazo para que tú lo veas en enero. Pero en enero, si tú ya no reduces el presupuesto, eh, ya es tu responsabilidad. O sea, si es que tienes un marco inflado y que después no lo puedes gastar. Sé que es complicado porque muchas entidades y muchas autoridades les cuesta hacer un ajuste al presupuesto. No saben qué recortar, no saben qué ajustar, no saben qué proyecto eliminar. Pero ahora que está entrando una nueva gestión, es conveniente que hagan una revisión de este marco de ingresos, porque lo primero que tienen que entender es que el ingreso es el que le va a marcar la pauta del gasto.